Nos encontramos con Fernanda Agreda, que es artesana textil, quien nos va a explicar cómo iniciaste esta experiencia. Y bueno, comenzamos cuando vinimos a vivir acá a Belén, que mi esposo es marroquinero, de hacer todo lo que es trabajar con cuero, que él es oriundo de Belén y yo soy de Buenos Aires. Nací en Buenos Aires y bueno, nos vinimos a vivir acá hace 20 años. Y bueno, comenzamos, vimos que acá había mucho tejido y comenzamos a combinar haciendo carteras con tejido y cuero. De ahí fuimos evolucionando, viendo de lo que se puede vivir del turismo y comenzamos a tejer. ¿Identificás algún momento que haya sido muy sentido, por ejemplo, para vos y que ha quedado así como guardado en la memoria o en el corazón, en la piel? Y la pandemia, para mí fue primero doloroso, ¿no? Que perdimos muchos compañeros artesanos, perdimos mucha gente querida. Eso fue para mí lo más doloroso. ¿Por qué decidiste desarrollar esta práctica? ¿De quién la aprendiste? ¿Quién te enseñó? Y bueno, mayormente nosotros venimos de familias que nuestros abuelos, por ejemplo, yo tenía a mi abuela que tejía, hacía lo que era medias, guantes, hacía mucho de esas clases de tejido, entonces nosotros desde chicas, somos 5 mujeres, nos enseñaba a cómo conseguir para teñir esos hilos. Ella hilaba y nosotros nos mandaban a juntar lo que es naranja de las agrias para teñir, que son recuerdos que tengo, ¿no? De mi abuela. En esa participación familiar o en ese desarrollo, ¿no? de esta práctica, actualmente en tu familia, ¿quiénes más participan? Bueno, mi esposo, mi hijo y bueno, mi suegro que nos ayuda a ovillar, ya tiene 94 años, está en esta ovillar, que los padres de él siempre fueron textiles. Los padres de mi suegro, o sea que los abuelos. Ellos siempre hicieron lo que es tejido, muchos pullos de colores, muchos pullos para las camas, muchos ponchos, que tengo ponchos de ellos que siempre fue hecho acá en la Puerta de San José. ¿Cómo describirías el desarrollo de esta práctica antes de la pandemia? Lo que es la venta fue muy buena. Gracias a Dios siempre digo yo, ¿no? Que por algo pasan las cosas, porque nos habíamos preparado muy bien para ir al poncho, lo que es el poncho, porque nunca podemos llegar al poncho por el tema de que no tenemos producción. ¿En cantidad? En cantidad para ir, porque bueno, tenés que soportar muchos días, son 10 días. Entonces ese año habíamos hecho producción y fue por eso que nos quedamos con mucha producción. Fue muy positivo, antes de la pandemia fuimos a todos lados con la toca, que habíamos ido a Misiones. A la feria de mujeres, de mujeres emprendedoras, sí. Y de ahí fuimos a la Misiones. Expo de mujeres en Misiones, Sí. Después fueron a Buenos Aires. Ese último año fue que hicimos todo, ¿no? Gracias a Dios. Después yo estuve en Jujuy, estuve en una feria de mujeres emprendedoras y artesanas, que también que fue muy buena. Te abre muchas puertas, nos abrió muchas puertas, en realidad, ese último año antes de la pandemia, que fue una experiencia espectacular, ¿no? ¿Y qué pasó durante la pandemia? ¿Pudieron seguir desarrollando esta práctica? Sí, seguimos y teníamos producción hecha. ¿Por qué? Porque nosotros, trabajamos todo el año, obviamente, con lo que es todo lo que es tejido, marroquinería, todo el año. Y entonces, ¿qué pasó? Que justo en ese tiempo habíamos vendido muy bien, porque veníamos de un año de todas ferias esas que fuimos a todos lados. Y bueno, compramos todo lo que es materia prima y nos quedó todo eso, más la producción que teníamos, y nos quedamos en casa haciendo eso. Y cerramos lo que es la carpa, estuvimos acá en casa. Y después terminamos de hacer todo lo que es tejido, ya teníamos producción y comenzamos a hacer budines, bizcochuelos, y comenzamos a salir a vender con mi esposo en la moto. ¿Y en ese momento ustedes pudieron vender sus productos en la pandemia? Sí, vendimos, gracias, a mi hijo, que es el que maneja lo que es informática. Nos llamaron clientes que teníamos y comenzamos a vender por medio de correo argentino, que dábamos a todos lados. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo ustedes ven y observan quizás el antes y el después de la pandemia? ¿Cómo les está yendo? Y gracias a Dios, bien.
se está vendiendo mucho, por suerte, ¿no? Y bueno, trabajando. ¿Por qué es importante tu trabajo? Porque amo hacer lo que hago. Para mí, lo que es la artesanía, lo que es el tejido, lo hago con muchísimo gusto, me encanta. A mí si me dicen, ¿qué te gusta hacer más? ¿Hacer esto o hacer lo otro? En realidad yo soy maestra pastelera. Soy maestra maradera, pastelera. Trabajé muchísimos años en supermercado, pero me gustó esto, me encanta. Puedo dormir, o sea, acostarme a 3 de la mañana, levantarme a las 6 de la mañana y lo hago con mucho gusto. ¿Este trabajo qué significa para la comunidad? Para todos es lo que dio de comer a mucha gente, ¿no? Yo siempre escucho a mis compañeros que con esto lo hago estudiar, lo hice estudiar a mi hijo, con esto, con el tejido se hacen muchas cosas, hasta tu casa, ¿no? Y vivir bien. Tengo otras compañeras que me dijeron, gracias a las telas terminé de pagar una casa. En tu experiencia con todo lo que es el arte textil, ¿cómo la observás o la valorás? Valoro muchísimo a todos lo que hacen el tema de tejido, ¿no? Todas las teleras, que muchas aprendí de ellas. Muchos teleros que se fueron, siempre te dejan algo. Yo siempre digo, todo lo que tejen y lo que hacen, lo que es el telar, siempre te dejan plasmado su vida en el tejido, su arte en el tejido. Para mí el tejido es todo. Y bueno, nuestro emprendimiento ya hace 20 años que para nosotros es lo fundamental en la casa, porque de esto vivimos, de esto comemos, de esto hago estudiar a mi hijo y nos mantiene. Vivimos de esto, de nuestro emprendimiento. Tenés casi 20 años haciendo esto. Sí. ¿Crees que en algún momento vas a dejar de hacerlo? Y no creo, no sé, hasta que nos dé el cuerpo, ¿no? Que ya nos falta poco para jubilarnos.